Hola, bienvenidos a Letras e Imaginación. Hoy vamos a hablar de un autor que realmente es un realizador, guionista, productor. Lo fue todo en el Hollywood de los años 60 y 70, y sin él la ciencia ficción y la fantasía de aquella época y de épocas posteriores sería inverosímil e increíble. Él fue el pionero en muchísimos efectos especiales que posteriormente se desarrollaron y que nos han acompañado hasta los años prácticamente 2000, en los que el CGI pasó prácticamente a sustituirlo todo, y ahora se vuelve a reivindicar otra vez el efecto especial antiguo, ¿no? Bueno, este hombre fue un pionero, fue un realizador, ya os digo, de televisión, de cine. En cierto modo nos ha salido un vídeo enorme porque he tenido que trabajar con muchísimo material. Me he dejado muchísimo en la gatera a la hora de editar para que salieran dos vídeos de 15 minutos cada uno, 15 y algo, 16. El primero sobre su faceta en Hollywood como realizador de series de televisión, todas ellas series emblemáticas de la época, y la otra como realizador y productor de dos películas que fueron fundamentales en su época y que marcaron un hito durante muchos años en el cine de suspense y en el cine de catástrofes y en la realización de efectos especiales. Y sin más dilación ya paso al material, que además esta vez no me vais a ver la cara, va totalmente editado y lo he guionizado. Ya veremos a ver si pasa los filtros de YouTube a efectos de copyright. Si no, me tocará retocarlo enormemente y no es lo que querría. Bueno, gracias y a ello. Como ya habréis adivinado, se trata ni más ni menos que de Irwin Allen. Irwin Allen fue un productor de cine del género catastrófico y de ciencia ficción para la televisión. Nació en Nueva York el 12 de junio de 1916. Fue conocido con el apodo de Master of Disaster, maestro del desastre, pronunciado en inglés, y en la rima Master of Disaster. En su labor en importantes films del género del cine de catástrofes. Produjo y dirigió las escenas de acción de El Coloso en llamas, o bien Infierno en la Torre, como se le llamó en Latinoamérica, y también produjo La aventura del Poseidón. Uno de sus primeros trabajos en Hollywood fue la producción de la película Where Danger Lives, con Robert Mitchum y Claude Rains, en 1950 para RKO. Luego vino Double Dynamite, con dólar en España, de 1951, con Jane Russell y Groucho Marx. Con Groucho Marx establecería una amistad que perduraría de por vida, y también produjo sin acreditación Una mujer en cada puerto, también con Groucho Marx. En el programa de 1958 de la televisión You Bet Your Life, que conducía Groucho, rescataba talentos para sus producciones y las de otros. Pero fue en 1952 cuando, tras realizar muchísimo metraje de documentales subacuáticos, porque le encantaba el mundo marino, gana el Oscar al mejor documental por la película documental The Sea Around Us, El mar alrededor nuestro. Es la primera vez que una película documental atrajo a las pantallas, se estrenó como si fuese una película de cine y atrajo a las pantallas a muchísimos espectadores. También en 1954 filmó la película 3D Dangerous Mission, y en 1956 la película The Animal World, y el panorama crítico de la historia de 1957, The Story of Mankind. En el año 59 se enroló en una gran superproducción que se llamaba The Big Circus, el Gran Circo, con Víctor Mature.
Y en 1960 hizo su primera película de ciencia ficción reconocida, The Lost World, basada en la novela de Arthur C. Clarke, y que rodó completamente con lagartos, lagartijas y saurios reales. Y es curiosa porque no tiene efectos de Dynamation, que era la tecnología que se utilizaba entonces, que consistía en personas con disfraces o en animales animatrónicos, sino que utilizó lagartos y algunos con accesorios pero siempre animales reales. La película es curiosa, ya os digo, The Lost World es obviamente una precuela o digamos la película en la que se basa toda la saga del Parque Jurásico. Realiza en el año 61 de nuevo una película que se llama Voyage to the Bottom of the Sea, Viaje al fondo del mar, que más tarde se convirtió en la base de su serie de televisión del mismo nombre. En Viaje al fondo del mar utiliza material de descarte que tenía del documental de Sea Around Us, con el que había ganado el Oscar en el año 52, y obtiene un éxito tímido también con la película Five Weeks in a Balloon, 5 semanas en globo, del año 62, basada en la novela de Jules Verne, donde empezó a familiarizarse con repartos corales multiestelares que marcarían sus dos grandes películas de los años 70, que luego comentaremos. En la década de los años 60 fue el responsable de series de culto de televisión del género de ciencia ficción. Como ya os comentamos en Letras e Imaginación en un episodio pasado, pero muy someramente, y ahora entraremos un poquito más en profundidad de las 4 series que en los años 60 Irwin Allen, el Master of Disaster, fue el creador y el director de efectos especiales. La primera de ellas se emitió desde el año 1964 al año 68, desde el 14 de septiembre de 1964 al 31 de marzo de 1968. Y fue la serie que durante más tiempo, 4 años, conservó a sus protagonistas y al elenco principal en los 110 episodios que fueron rodados. 32 episodios se emitieron en blanco y negro, los del año 64 y 65, y 78 en color. Hay que tener en cuenta que en aquella época la emisión en blanco y negro era relativamente económica, no presentaba dificultades, no necesitaba, por el tema de la lumitancia del color en la filmación, no necesitaba tanta luz, no necesitaba tanta perfección en los decorados. En cambio, la emisión en color requería mucha más infraestructura. Aparte de que, en el caso de esta serie, se rodó en color en 70 milímetros y de hecho hoy en día se conserva la serie completa en alta definición como si se hubiera rodado hoy día, pero con los medios y con los actores de entonces. Se ambienta en los años 70 del futuro, o sea, para ellos, 10-15 años más adelante. Se trata de los viajes de un submarino que resulta ser un submarino enorme, no es el típico submarino bélico, aunque gente de la serie lleva uniforme, no se trata de militares y se trata de un navío de investigación oceanográfica. Recordemos que en aquella época empezaba Jacques Cousteau a producir también documentales del fondo marino y todo esto estaba muy de moda, el tema de la investigación submarina. Y bueno, este submarino está al servicio de un ficticio Instituto Nelson de Investigación Marina con base en Santa Bárbara, California, donde tienen una base submarina secreta excavada en la roca. A partir de la segunda temporada se incorporan
un pequeño submarino para 2 personas que va dentro del propio Seaview. Otros equipos son mini submarinos, una cámara de buceo llamada batisfera y un potente rayo láser. Vamos, es un submarino con muchísimos recursos, ya os digo, enorme, con 2 pisos. Y bueno, la primera y la segunda temporada son claramente mejores guiones que la cuarta y la tercera, donde se dedican a enfrentarse a monstruos marinos y criaturas extrañas. Bueno, esta sobre la serie Viaja al fondo del mar. Pero es que, siguiendo produciendo Viaja al fondo del mar, se enroló en 1965 en la serie Perdidos en el espacio, Lost in Space. Lost in Space es una comedia infantil de aventuras y ciencia ficción creada y producida por Irwin Allen, ya os comento, y lanzada por Fox Televisión. En aquel tiempo Fox no tenía red de televisión en Estados Unidos porque no consiguió la cuarta licencia, aquella que quedó libre con Dumont, no se la dieron nunca a Fox hasta los años 80, y entonces consta de 3 temporadas, se emitió por CBS, la primera en blanco y negro y el resto de temporadas en color. Esta serie es la que más ha causado el paso del tiempo, y os voy a comentar por qué. Principalmente porque la serie adopta un formato de sitcom familiar con una familia en el espacio, y esto conlleva pues marcar diferentes esquemas sociales y roles que en la época había, que quedan marcados en la serie en las relaciones familiares, aunque es cierto que hay un fomento del trabajo en equipos, pero no es exactamente, digamos, un modelo que haya pervivido durante el tiempo. Aparte, la serie contaba con elementos cómico-infantiles muy marcados, la presencia del doctor Zachary Smith como el antagonista, digamos, de la serie, que es un saboteador que se cuela dentro de la nave espacial en la que viaja la familia Robinson. Bueno, pues es un poco, crea situaciones más infantiles que adultas. Además, la primera temporada, la nave está estacionada en un planeta donde conocen diferentes civilizaciones que van pasando por ahí. Luego después se decide que la nave vaya viajando por el espacio y vaya de planeta en planeta, que es mucho más, entre comillas, verídico. Y bueno, esto es conceptualmente, se cree que pudo ser una adaptación de los cómics de los años 50 llamados Space Family Robinson, aunque tanto la serie como los cómics realmente se están basando en una novela de Johann David Wyss, The Swiss Robinson, los Robinsones suizos, que es del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Y bueno, en este caso fue una serie que discurrió paralelamente a Star Trek, pero su diferente contraste era muy evidente. De hecho, Allen tenía muchas discusiones con los guionistas y constantemente les decía: no se pongan lógicos conmigo, déjenme imaginar, porque él quería que la serie fuera más fantasía que un divagar no que fuera una serie que hiciera pensar, sino una serie que fuera distraída. Bueno, a pesar de lo burdo de algunas situaciones y de todo esto, la serie se convirtió en un éxito y llegó a ser objeto de culto. Tuvo una versión cinematográfica coincidiendo con el 30 aniversario de su conclusión, con grandes estrellas, pero que resulta olvidable, en 1998. Y en 2003, esta vez de la mano de John Woo, también se intentó resucitar como serie con la propietaria de los derechos, Fox, que se intenta revivir como serie, pero solo llegó al piloto, no gustó a nadie y al final no se realiza. Fue en 2018 cuando Netflix retoma el proyecto de la serie con el argumento original
crea una apuesta sólida y creíble en la que, aunque hay dos cambios fundamentales, como son que el doctor Smith, el antagonista, ya no es doctor, sino que es la doctora Smith, y el robot en realidad no es un robot dentro de la nave. En este sentido sí que lo entiendo, porque hoy día hemos visto que la inteligencia artificial o la robótica va más en el sentido de HAL 9000 que en el sentido de un robot que campa por el plató. Entonces, aquí en este caso el robot es una inteligencia extraterrestre con altas capacidades que se une, digamos, al periplo de la familia Robinson de planeta en planeta. Bueno, en todas estas series hay que destacar un tema, y es algo que se encuentra escondido en los títulos de crédito y que entonces contaba con 33 años y se hacía llamar Johnny Williams. Y es la banda sonora. La banda sonora ha sido en todas en la original y en las secuelas, tanto en la de Netflix como en la que se hizo para el cine. Se han conservado los acordes principales de la banda de John Williams, porque, bueno, pues sí, John Williams, John Williams, actualmente cuesta con 93 años, el de Star Wars, y es quien hizo la banda sonora de Lost in Space. Y bueno, aunque simplemente es una fanfarria con unos acordes, pero queda genial. Otra serie con la que también se enganchó, o sea, fijaros, hubo un momento en el año 68 en el que el señor Irving Allen llevaba 4 series en el bolsillo. O sea, terminaba con Perdidos en el Espacio, terminaba con Viaje al Fondo del Mar, estaba todavía enrolado con El Túnel del Tiempo y empezaba con Tierra de Gigantes. O sea, llevaba un batiburrillo tremendo y una presión de trabajo impresionante, de manera que Irwin Allen exclusivamente se dedicaba a sus 4 series. El 9 de septiembre de 1966 se empezó a emitir hasta el 7 de abril del 67 una serie con 30 episodios. Ya veis que estamos hablando tan solo de unos meses, pero en aquella época pues sí que se había filmado lo que hoy en día serían 2 temporadas prácticamente. O sea, son 30 episodios, 2 temporadas serían 26, pues bueno, 30 episodios de la serie Time Tunnel, el túnel del tiempo. La serie Time Tunnel también se ha vuelto una serie de culto, y es curioso que, aunque sobre los efectos especiales y sobre algunas premisas científicas de las que parte la serie nos encontramos un poco perdidos, sí que es una serie que en cierto modo es un antecedente de otras series como Stargate Atlantis y Stargate Portadas Estrellas, la película, que se basaron un poco en Time Tunnel para su creación. Aquí fue Irwin Allen también creador y productor, y la serie trata de las aventuras de 2 científicos que viajan a través del tiempo en el año de 1968, que entonces aún era futuro. El gobierno de Estados Unidos maneja un proyecto secreto denominado TikTok en una zona que podría ser el Área 51 perfectamente del desierto de Nevada, que consiste en construir una máquina del tiempo. La máquina, una especie de corredor de forma cilíndrica llamado túnel del tiempo, se encuentra, como os he comentado, en este complejo de Arizona. Es curiosa. La serie está muy bien, los argumentos están muy elaborados y la serie es entretenida. Bueno, estábamos en estas de los años 60, y el 22 de septiembre del 68, justo cuando ya había concluido El Túnel del Tiempo, había concluido Perdidos en el Espacio y había concluido Viaje al Fondo del Mar, o sea, se concluyeron las 3 series en el año 68, y Irwin Allen no podía estar quieto y obviamente se metió en el rodaje de una serie de 2 temporadas y 51 episodios que también fue emblemática en su época, a pesar de que el argumento es un poquito extraño, un poquito enrevesado.
narra las aventuras de los pasajeros y la tripulación de un transporte suborbital que accidentalmente ha entrado en un agujero de gusano, se ha visto transportado a otro mundo, pero en ese otro mundo tenemos una especie de tierra donde tienen algunas cosas más atrasadas que en los años 60 del siglo pasado y otras cosas más avanzadas. Pero el problema es que todas las cosas son más grandes, son 12 veces más grandes. Tierra de Gigantes en ese sentido fue un gran desafío. Irwin Allen hizo posteriormente otro par de series, The Swiss Family Robinson, la familia suiza Robinson, basándose en la novela de Johann David Wyss, la que habíamos comentado antes, que es en la que se basó Perdidos en el Espacio, que trata de una familia suiza que naufraga en las Indias orientales de camino por Jackson, Australia. En realidad se limitaron a clonar una serie canadiense del mismo nombre rodada en Jamaica un año antes, en 1975-74. En el año 98 se rodó también otra serie con el mismo nombre, La familia suiza Robinson, y Disney también hizo una película. También rodó una serie con Lorne Greene, el patriarca de Bonanza, como jefe de unos servicios de emergencia que se llamaba Código Rojo. Regresó a finales de los 70, mediados de los 80, con la miniserie El retorno del Capitán Nemo,